esos fondos europeos. Lo ha hecho, por ejemplo, Alemania. En el caso del país germano, prácticamente no van a acceder a las ayudas de ese fondo europeo, pero sí que el gobierno de Merkel ha destinado 130.000 millones de euros para apoyar a familias y a gobiernos locales en ayudas no reembolsables, pagadas por el propio Estado. Hay también partidas para estudiantes con dificultades económicas y también bajada de impuestos, por ejemplo, del IVA. Es cierto que es una reducción temporal de 2 o 3 puntos, dependiendo del tipo, y durante 6 meses, una bajada del IVA que ya está en vigor desde el 1 de julio. También hay rebajas a los trabajadores no cualificados. Todavía no se ha concretado exactamente cómo va a ser ese tipo impositivo, pero aún así la caída del Producto Interior Bruto en Alemania se espera que sea de en torno al 6%. Ya la quisiéramos para nosotros, porque las previsiones en España es que el PIB caiga un 11,2%. La recuperación en la Alemania no se espera que llegue hasta el año 2022. En Francia, por ejemplo, el objetivo es crear 160.000 puestos de trabajo en un año. Lo van a hacer con inversiones de hasta 100.000 millones, por ejemplo, para mejorar la competitividad económica. También partidas destinadas a la cohesión territorial o a la transición ecológica. Son los ejes a los que obliga la Unión Europea para acceder a esos impuestos. También se espera una bajada de impuestos a la producción empresarial. En el caso de Francia, la caída del Producto Interior Bruto sí que está más cercana a lo que va a ser aquí en España, en torno al 10%. En Reino Unido, otro país también de nuestro entorno, va a haber 220.000 millones de euros para reactivar la economía. Una de las medidas que más se ha comentado en ese país pues es el pago del 80% del salario a 10 millones de británicos durante 6 meses y una rebaja del IVA al ocio que se va a quedar en el tramo del 5%. Italia, el país que más ayudas va a recibir de esos fondos europeos. Hay desgravaciones a trabajadores con 40.000 euros de renta y se va a implementar también un cheque familiar o una reforma del IRPF que todavía no se ha concretado. En el caso de este país, de Italia, la deuda se espera que alcance el 160% del Producto Interior Bruto. Por cierto que, Ana Rosa, veremos cuándo llegan las ayudas de los fondos europeos. Que no le hemos dado la suficiente importancia porque estamos todos con lo de ayer y europeo con los principales países de Europa, en particular Alemania y Holanda, es que sobre todo en Polonia y Hungría da igual si se respeta el Estado de Derecho o no, pero sobre todo es que estos dos países den el visto bueno al marco financiero plurianual 2021-2027, que es el presupuesto europeo, y que gracias a que esto salga adelante, también pueda salir adelante el Fondo de Recuperación. En cambio, el Parlamento Europeo dice que no, que de la misma manera que la salud está por encima de la economía, el respeto al Estado de Derecho en Hungría especialmente y en menor medida en Polonia, también tiene que estar por encima del Fondo de Recuperación. Y en estas estamos. Bruselas es bastante lenta, pero me parece que en esta ocasión, que quería ser rápida, tampoco lo va a conseguir. Pero te digo una cosa, Ana, el secreto no está en el Fondo de Recuperación en 2021. Eso será en el 22 o en el 23. En el 21, el gobierno, guste o no guste, se tiene que endeudar lo máximo posible para intentar salvar el mayor número de personas posibles, para intentar que el paro suba bastante más de lo que ha subido y para que el Centro Europeo tomará más medidas para impulsar la economía. Lo que pasa es que, bueno, por poco que sea, al final uno se endeuda, pero al final hay que pagarlo. Así que... No lo sabemos, Ana. A ver, habrá una parte que no y otra parte que sí. No lo sabemos. Mira, por ejemplo, en los 72.700 millones que recibimos, esos no son de los fondos europeos, no son deuda. En segundo lugar, piensa una cosa, aquí todo el mundo se irá, cuando la pandemia realmente la hayamos derrotado, a endeudamientos en relación al PIB de aproximadamente como mínimo el 100%. Esto no es la crisis de 2008-2013, que había unos países muy afectados entre los que estábamos nosotros y otros que casi no lo estaban. Veo bastante improbable, conociendo los países del norte, es que el Banco Central Europeo compre la deuda pública y esa deuda pública comprada la queme, y la segunda, cambiar la actual deuda por una perpetua a un tipo de interés bajísimo. Imagínate ese interés que te decía yo, un 0,2%, y si esto sucede,
que prácticamente los 130.000 millones de euros netos que se va a endeudar España en 2021 los va a comprar todos el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo somos